En esta sección lo que vamos a ver es cómo recorrer los árboles. Bueno, primero vamos a ver que hay varias formas de recorrerlos. Podemos ir viendo en los subtítulos de los temas siguientes que estos tipos se clasifican en postorden, preorden, inorden y en amplitud. Vamos a ver en qué consisten. Cualquier árbol de los que hemos visto en las definiciones puede ser recorrido en los órdenes siguientes. 1. Amplitud. Primero la raíz, luego los nodos a profundidad 1, luego los de profundidad 2, profundidad 3, etc. Y esto lo podremos dibujar con un esquema muy sencillo. Para amplitud, piénsenlo así. Vamos recorriendo por niveles. El siguiente es el preorden, donde cada nodo es visitado antes que sus hijos. De ahí viene el nombre pre. La raíz va antes que sus hijos. Entonces lo podemos pensar como que vamos hacia abajo y luego empezamos a visitar a las otras ramitas. Entonces este es de arriba hacia abajo. El siguiente es el postorden. Y aquí la raíz es visitada después de los hijos. Entonces los hijos son visitados primero y posteriormente el nodo raíz del subárbol. Lo que va a terminar sucediendo es que en nuestro código vamos a bajar por el árbol, pero para leer el contenido o aplicar una operación sobre un nodo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces el recorrido inicia, voy a pintar de azul. O sea, como solamente tenemos acceso a la raíz, pues sí tenemos que bajar por ahí, pero no vamos a hacer nada con los nodos más que pedirles su referencia al nodo siguiente. Y entonces vamos a visitar aquí y vamos a ir hacia arriba más bien. De hecho, sí, es así como que primero los hijos, luego vamos hacia arriba. Entonces aquí primero vamos a visitar a las hojas, luego vamos a ir subiendo, vamos a ir visitando a sus padres y el recorrido también se va viendo como rama por rama, ¿no? Entonces el resultado final es bastante curioso. Finalmente veíamos que existen varios tipos de árboles, los árboles enearios, en particular los árboles binarios, y para estos hay un orden que tiene también bastante sentido, que es el inorden. El subárbol izquierdo es visitado primero, luego el nodo raíz, o sea, como en la parte de en medio, y finalmente el subárbol derecho. Entonces este recorrido se ve algo así como subir, pasar por el padre, bajar. Ya que está el subárbol izquierdo, subimos, pasamos por el padre, bajamos. Y luego acá igual, ¿no? Se va subiendo, visitando al padre, bajamos. Ya que terminamos con ese subárbol, subimos, visitamos al de acá, bajamos. Y empezamos ahora a recorrer el otro subárbol, ¿no? Entonces vamos como visitando izquierdo, en medio, derecho, en medio, derecho, en medio, y así, ¿no? De izquierda a derecha. Bueno, tenemos ahorita una pequeña diapositiva que nos va a servir como de mnemotecnia, donde decimos, a ver, en resumen, entonces tenemos dos tipos de recorridos, en profundidad y en amplitud. Ojo que estos números están distintos que los de acá arriba, ¿no? Aquí clasifiqué por los que se pueden realizar en cualquier árbol y aquí son los que solamente aplican en árboles binarios. Aquí les estoy poniendo todos juntos, pero ahora aquí estoy viendo los que se llaman en profundidad, o sea, vamos bajando por las ramas una por una y hasta que terminamos una rama pasamos a la siguiente. Y en la segunda clasificación están en amplitud, que son los que se van a recorrer por niveles. Esta clasificación, además de que si vamos recorriendo por ramas o vamos recorriendo por niveles, también nos va a indicar mucho cómo se ve el código. Estos tres son muy parecidos en términos de cómo los vamos a programar y este sí se va a ver un tanto diferente. Realmente les puedo adelantar cuál es la diferencia. Para programar un recorrido en profundidad vamos a necesitar una estructura auxiliar y esa estructura es una pila. El recorrido en amplitud también requiere de una estructura auxiliar, que es una cola. Ahora, en el caso de la pila, otra vez lo que podemos hacer es aprovechar que tenemos la pila de ejecución de Java e implementar estos de manera recursiva. En este caso, pues no hay una cola en la máquina virtual de Java. La vamos a tener que crear explícitamente y programar así el recorrido. Entonces, bueno, en esta van a tener opción, ¿no? Lo pueden hacer recursivo o pueden crear explícitamente su propia pila.
En este pues realmente no hay muchas opciones, a fuerzas hay que crear la cola. Ahora, otra característica que tienen los recorridos en profundidad son precisamente lo que ya veíamos de los nombres de pre, in y post. Pre es un prefijo que significa antes de, in es como en medio, post significa que va después. Entonces, si ustedes se enfocan en la raíz, observen que en preorden primero se recorre la raíz, después el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho. En inorden, la raíz está en medio. Primero recorremos el lado izquierdo, luego la raíz y después el subárbol derecho. Y en postorden, la raíz es la que está hasta el final. ¿No? Es la última que vamos a visitar. Primero visitamos a sus hijos, subárbol izquierdo, subárbol derecho y después a la raíz. Entonces, observen que para hacer esta mnemotecnia, pues realmente utilicé árboles binarios. ¿No? Y habíamos visto que las definiciones de estos dos son más generales que árboles binarios, pero bueno, esta notación nos puede ayudar a recordar rápidamente cuál es cuál. Ok, y para tener un poquito más tangible cuál es el efecto de realizar los diferentes recorridos, tenemos esta aplicación de los árboles. Recordarán ustedes que habíamos visto las notaciones prefija, postfija, infija, y teníamos que definir precedencia de operadores en el caso de la infija y cómo podíamos ir cambiando de una a otra utilizando estructuras auxiliares. Y de hecho teníamos este detalle de que la notación infija requería de paréntesis para desambiguar cuando quisiéramos, por ejemplo, realizar primero una operación que tiene menor precedencia. Bueno, resulta que esto es muchísimo más fácil de representar y de manejar si lo metemos en un árbol. Entonces, en este árbol vamos a tener operandos y operadores en los nodos del árbol. Y resulta que dependiendo de cómo recorramos este árbol, vamos a poder construir inmediatamente las diferentes representaciones. Entonces, la idea es que la operación que tenga, pues que vaya al último, que se debe de ejecutar al último, es la que va a ir en la raíz. Las otras operaciones se van colocando en las hojas. Entonces, aquí a simple vista podemos ver una operación normal A entre B más C menos D por E. Observemos que primero lo que tendríamos que realizar es el A entre B. Bueno, eso lo representamos con la A al lado izquierdo, el operador entre como padre de los nodos, B va a ser su otro operador. Entonces, observen cómo, su otro operando, perdón. Entonces, observen cómo los operandos van en el subárbol izquierdo, el operando 1. En el subárbol derecho iría el operando 2. Y la raíz viene a ser el operador. Bueno, entonces igualmente se replica aquí. Este es el operador de esta operación, operando 1, operando 2. Y aquí tendríamos el operador. Entonces, A entre B sería esta que está acá. Luego, aquí, por ejemplo, antes de hacer la suma, primero tenemos que hacer la resta y luego la multiplicación. Entonces, la resta C menos D la tenemos acá abajo. Este sería el operador 1, operador 2, y aquí tenemos su operando 1, operando 2, su operador. Luego tenemos que multiplicar por la E. Entonces, todo este queda como subárbol izquierdo. Aquí me va a quedar el subárbol derecho, que sería la E, y en la raíz tenemos el por. Ahora sí, ya que tenemos el resultado de la multiplicación y el resultado de la división, estos dos se convierten en los operandos para la suma. Y así es como podemos leer este árbol. Bien, ahora eso fue leerlo como seres humanos, viendo los dibujitos. ¿Cómo se va a hacer con los recorridos? Bueno, ¿qué haría preorden? Preorden lo que nos dice es que primero vamos a recorrer a la raíz y después a su subárbol izquierdo y su subárbol derecho. Y esto se define de manera recursiva. Entonces, con preorden, primero visitaríamos este más. Después comenzaríamos a bajar a la rama izquierda y primero visitamos a la raíz. Entonces, aquí aparece el entre. De este, bajamos otro nodo, visitamos a su subárbol izquierdo y aquí tenemos a la A. Después visitamos al subárbol derecho y obtenemos a la B. Una vez que ya terminamos de visitar el subárbol izquierdo, procedemos ahora al subárbol derecho. Y otra vez, como es preorden,
Al pasar por este nodo, inmediatamente leo el por. De aquí ahora tengo que visitar al subárbol izquierdo. Del subárbol izquierdo, primero visito la raíz, entonces tengo el menos. Después, subárbol izquierdo, la C. Subárbol derecho, la D. Ya que terminé de visitar este subárbol, regreso y empiezo a recorrer el subárbol derecho. Entonces obtenemos la E. Y ya terminamos. Entonces, simplemente con haber leído el contenido de los nodos con un recorrido preorden, observen que lo que obtenemos de este lado es la misma operación, pero ahora en notación prefija. Si hacemos el recorrido in orden, entonces vamos a obtener la notación tradicional, que sería la infija. Nos dice que primero vamos a leer el subárbol izquierdo, luego el signo, bueno, el nodo, la raíz, y luego el subárbol derecho. Entonces, en in orden, observen que primero voy a ir hacia acá, después acá y después hacia acá. Lo mismo, en el subárbol izquierdo, primero va el lado izquierdo, luego el símbolo, el operador, luego el lado derecho. Entonces, por eso tenemos aquí automáticamente A entre B. Ahora, ojo, aquí no puse paréntesis ni nada por el estilo. Entonces puedo leerlo así nada más inocentemente. O cada vez que logre completar yo un subárbol, digo, a ver, abro paréntesis, subárbol izquierdo, y cuando termine el derecho le cierro el paréntesis, ¿no? Me van a quedar un chorro de paréntesis. Pero bueno, la idea es que ya recorrí este subárbol. Paso al signo, que sería el más, y ahora vamos a recorrer el subárbol derecho. En el subárbol derecho, igual vamos a tener primero que recorrer el subárbol izquierdo y después el derecho. Al recorrer el subárbol izquierdo, tendríamos aquí, que todavía hay hijos, entonces primero va a recorrer izquierdo, luego en medio, luego derecho, C menos D. C menos D, entonces como este es un arbolito, aquí podríamos ponerle los paréntesis. Ya que termine de recorrer este árbol, entonces pasamos al signo de en medio, que sería el por, y luego el subárbol derecho, que en este caso es la E. Termino de recorrer el árbol, y entonces aquí tendrían que ir mis otros paréntesis. Como ya terminé todo, entonces ahora tengo todo en notación infija. Entonces sí, aquí como dices es un poquito latoso lo de detectar, bueno, algunos paréntesis como que sobran por el asunto de la precedencia, entonces estos no son indispensables. Pero bueno, automatizar el regresarle los paréntesis puede ser un poquito entretenido, ¿no? Sin embargo, la idea básica es que si hacemos un recorrido in orden, estamos obteniendo ya todas nuestras operaciones en la notación infija, salvo la parte de arreglar los paréntesis, ¿no? Y el último punto, el recorrido post orden, de hecho nos va a dar la notación post fija, y en este caso lo que hacemos es comenzar por la raíz, vamos a bajar por el lado izquierdo, pero primero visitamos a los hijos y hasta que hayamos visitado a todos los hijos, entonces nos vamos al nodo de arriba. Entonces por eso tenemos aquí primero A, B, luego subimos al entre. Ya que terminamos con este, ahora nos tenemos que ir hasta el lado derecho. Otra vez del lado derecho primero va a bajar hasta abajo. Obtenemos la C, la D y el menos. Cuando terminamos este, pasamos al otro hijo primero, obtenemos la E. Y hasta que completamos esto, subimos y ahora sí visitamos al papá, que sería el por. Y al haber terminado esto, podemos subir y visitar al papá de todos, que era el más. Y automáticamente ya tenemos la notación postfija. Bien, en las siguientes secciones iremos viendo más detalles, sobre todo cómo programarlos.